al parénquima renal y la mayoría son no complicadas. Chicos, ¿me escuchan? Doctora, disculpe, no se le ha estado escuchando y tampoco se puede ver su pantalla si está compartiendo. No, ay, ¿por qué no me he avisado? Ya, un ratito. Ahora sí, chicos, ¿me pueden escuchar y pueden ver la pantalla? Ahora sí. Ya, Doctora, disculpe, sí, pero se quedó en ITU patogenia en las vías de infección. ya. Acá, acá me quedé. Sí, ahí. Ya. Entonces, dentro de las vías de infección, los mecanismos, así como hay que predisponen a las infecciones, a mecanismos de defensas, como son el flujo urinario que sea unidireccional, que haya un volumen, una frecuencia miccional adecuada, que la orina tenga una acidez, una osmolaridad adecuada y sobre todo que haya ausencia de glucosa. Asimismo, presencia adecuada de la inmunoglobulina A, eh, la presencia del uromucoide y aquí también tiene que ver la longitud uretral. Tenemos que tener en cuenta también los factores de virulencia propiamente del microorganismo que va a infectar la vía urinaria, que van a ser los antígenos, la cápsula, las toxinas, las adhesinas fibreadas, las adhesinas autotransportadoras, el flagelo y el sistema de captación de hierro propiamente del microorganismo. Luego, hablando ya básicamente sobre propiamente los síndromes, vamos a tener a la cistitis aguda, que se va a caracterizar por presentar un síndrome miccional. Y este síndrome miccional se va a caracterizar de la disuria, polaquiuria y urgencia miccional. Menos frecuente van a ser la presencia de incontinencia, de tenesmo, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica. Y a este, si se le une o se le agrega fiebre, dolor en el flanco, náuseas y vómitos, ya nos van a indicar que ya dejó de ser una infección urinaria baja, sino que ya está pasando a otro tipo de infección que es mucho más alta, ¿no? Entonces, la orina de esta cistitis aguda va a ser turbia, maloliente. El urocultivo puede presentar una bacteriuria significativa, mayor de 100.000 colonias por mililitro. Y acá hablamos de las infecciones, de las recidivas o las reinfecciones, ¿no? La recidiva va a ser básicamente porque hay persistencia del microorganismo a pesar de que el paciente ha recibido hasta 3 semanas del tratamiento, ¿no? Hasta después de haber acabado el tratamiento, 3 semanas después puede continuar con o presentar una nueva infección urinaria del mismo germen, entonces hablamos de una recidiva. Una reinfección cuando se aparece después de 7 o 10 días de haber sido erradicada la infección anterior, ¿no? La cistitis aguda se va a, se va a decir que es complicada cuando el paciente puede presentar ya mayor tiempo presentando estos cuadros a repetición y podría llevar a un fracaso terapéutico sobre todo. Ahí tenemos también que conocer las afectaciones netamente de la próstata y tenemos acá las prostatitis agudas bacterianas, que el paciente va a cursar con fiebre elevada, escalofríos, puede presentar afectación del estado general y puede presentar sobre todo el síndrome miccional y agregarse dolor con manifestación a nivel perineal. Ahí hablamos también de la prostatitis crónica bacteriana, donde hay molestias en la pelvis o en la región perineal, agregándose disuria bacteriuria sintomática. Luego tenemos las prostatitis crónicas que no son bacterianas,
porque los cultivos prostáticos y de orina salen negativos, y una sintomatología que va a acompañar mayormente a todas estas prostatitis es la prostatodinia, ¿no? Que es el dolor pélvico crónico de más de 3 meses de evolución que no presenta piuria, ¿no? Y su etiología es desconocida. Y muchos pacientes cursan con este cuadro, ¿no? Las orquitis y epididimitis, en las cuales el paciente va a tener una tumefacción dolorosa, que se va a localizar sobre todo en el escroto, en el epididimo, y que puede ser, puede presentar también disuria y puede cursar en algunos casos con fiebre. Una causa muy común de orquitis es en los pacientes jóvenes, adolescentes, la infección por virus de la parotiditis, ¿no? Y que cursan justamente con esta orquitis. El síndrome urinario infeccioso, que puede ser por gérmenes inespecíficos, como puede ser cualquier germen gram negativo, o específico, como son por infección de gonococo, de bacilo de Koch. Asimismo, tenemos que ver de que esta infección urinaria puede cursar como una infección urinaria aguda, crónica o asintomática, y siempre recordar cuáles son los factores de riesgo del paciente, asimismo cuáles han sido los factores que pueden predisponer a la infección, como ya lo habíamos visto anteriormente, y ya acá comenzamos a hablar ya de las infecciones urinarias del tracto urinario alto, como son la pielonefritis, y que va a afectar sobre todo a la pelvis y al parénquima renal. La mayoría pueden no llegar a complicarse, pero en algunos casos sí, y dependiendo de los factores de riesgo de nuestro paciente, ¿no? Estos pacientes pueden cursar con fiebre, dolor lumbar, síntomas de cistitis aguda, náuseas, vómitos, e incluso en adultos mayores y en niños pueden cursar sobre todo con diarrea. Muchas veces esta sintomatología se va a irradiar sobre todo al abdomen inferior, ¿no? Y luego esta pielonefritis, ¿cuál es la importancia de nosotros dar el tratamiento adecuado y diagnosticar adecuadamente a nosotros para evitar las complicaciones? Porque recuerden que una infección urinaria alta, mal tratada, puede llegar a que nuestro paciente pierda función renal, que haga una colección o a una sepsis que le puede desencadenar la muerte, ¿no? Ahora, dentro de la pielonefritis aguda tenemos las infecciones agudas que pueden que cursar con una inflamación supurativa focal, puede llegar a presentar necrosis tubular o presencia de cilindros neutrófilos intratubulares. El cuadro clínico que nosotros debemos estar atentos es sobre todo el dolor en el flanco, pueden presentar fiebre mayor de 38, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, y en el examen de orina lo característico que vamos a ver es la piuria con cilindros de pus, que va a ser los cilindros de pus en la orina, ¿no? La duración clínica de la bacteriuria va a ser más de 2 semanas, y en los pacientes adultos mayores y niños pueden cursar con síndromes confusionales, malestar general y dolor abdominal. En el examen físico, lo que ya habíamos visto, el paciente va a estar taquicárdico, puede presentar dolor a la palpación de ambas fosas lumbares, maniobra puño percusión positiva, el abdomen puede cursar doloroso y sus orinas mayormente son turbias de mal olor o pueden en algunos casos presentarse rojizas, justamente por una hematuria que se podría estar presentando. Ahora, el diagnóstico, el gol estándar es el examen de orina. ¿Y qué es lo que nosotros debemos encontrar? Una leucocituria más de 5 por campo, presencia de piocitos, bacterias, presencia de cilindros leucocitorios, y en algunos casos sí sospechamos de que ya hay una complicación mayor de esta infección urinaria, podremos solicitar los exámenes de imágenes, como son la ecografía o tomografía o uroten, dependiendo de lo que nosotros estemos sospechando, ¿no? Si pensamos en un absceso, puede ser una ecografía, podría ser también para ver litos a nivel del riñón. Pero si es a nivel del uréter, debemos solicitar ya un estudio de uroten. Luego debemos tener en cuenta que también se debe solicitar un orocultivo.
Y el urocultivo lo vamos a considerar positivo cuando tiene presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Dudoso cuando va entre 50.000 a 100.000 y negativo cuando es menor de 50.000. ¿Ya? Por eso es de que a ustedes hay veces les van a referir repetir examen de orina dudoso, examen de orina urocultivo negativo, entonces ya sabemos de que tiene menos de 50.000 unidades formadoras de calor. Dentro de las, ¿por qué es importante que nosotros diagnostiquemos, conozcamos los síndromes, infecciones urinarios? Básicamente porque las complicaciones son las que ponen más en riesgo a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque se vuelven crónicas estas infecciones, pueden llegar a presentar cuadros de pionefrosis, absceso renal o perirrenales, puede el paciente llegar a shock séptico, pérdida de la función renal y muerte del paciente. En el tratamiento, las medidas generales van a ser básicamente el reposo, porque el paciente se ve muy comprometida su función, hidratación adecuada, calmar el dolor, darle antibióticos dependiendo del germen que esté afectando, esté produciendo la infección, ¿no? Por decir, pacientes hospitalizados, nosotros mayormente ya sabemos cuáles son los gérmenes que mayormente van a estar presentes. Pacientes que se les ha sometido a una intervención también. Entonces, mientras que esperamos el cultivo, porque el urocultivo se demora 3 días por lo menos, podemos ir dando un tratamiento empírico, ¿no? Que podría decir. Corrección del trastorno metabólico que esté presentando nuestro paciente. Dentro de las pielonefritis crónicas se van a caracterizar por presentar el mismo cuadro, pero nosotros ya debemos estar pensando qué es lo que está pasando ya en ese riñón. A ver de que estos pacientes van a estar cursando ya con inflamación propiamente del riñón, que al inicio va a ser túbulo intersticial y que luego va a afectar los vasos sanguíneos. La etiopatogenia que nos va a dar cuál fue el origen, una pielonefritis aguda que no ha mejorado a pesar del tratamiento, o de repente el tratamiento no fue enfocado, fue muy corto, no llegó a cubrir el microorganismo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir en nuestro riñón? Fibrosis intersticial severa, túbulos y glomérulos con degeneración arteriolar. ¿Esto qué quiere decir? Que a la larga mi paciente puede disminuir su función renal. El cuadro clínico, muy parecido al anterior, a la pielonefritis aguda, malestar general, inapetencia, fiebre, más de 39, escalofríos, dolor de costado, náuseas, vómitos, disuria, polacuria, hematuria, ¿no? Orinas turbias o con sangre, olor fuerte o fétido, febrícula, dolor, necesidad imperiosa para orinar, ¿no? Eso es lo que puede producir. Las pionefrosis, que van a ser básicamente hidronefrosis infectadas, van a ser las infecciones renales que van a caracterizarse sobre todo por destrucción del parénquima renal, presentando así alteraciones en su estructura, lo cual puede verse como dilataciones de cavidades, en el cual en estas cavidades luego se pueden presentar pus, y eso es lo que va a dar todo el cuadro y el malestar general en nuestro paciente. ¿Cuál es la etiopatogenia? O sea, ¿cómo nació, cómo se originó esta infección? A través de una pielonefritis aguda que no llegó a una resolución total, o a una hidronefrosis preexistente en nuestro paciente, ¿no? Por decir, un paciente que tiene una neuropatía obstructiva, a la larga va a ser una hidronefrosis, va a condicionar estos cambios estructurales, y es ahí donde va a ir a vivir un agente patógeno, ¿no? Las pionefrosis van a ser abiertas cuando el uréter es básicamente permeable, y cerrada cuando el uréter puede estar obstruido. Dentro de los síntomas generales que va a presentar estos pacientes van a ser la fiebre elevada, los escalofríos, las náuseas y vómitos, la astenia, toma del estado general, la taquicardia o la deshidratación. De
Sí. Ya. Dentro de los síntomas urinarios vamos a tener el dolor lumbar mantenido y gravativo, las orinas turbias y fétidas, purulentas, poliaquuria, ardor al orinar. El paciente va a cursar con una zona lumbar dolorosa, palpable. En algunos casos se puede llegar a palpar el riñón. Otro de los cuadros va a ser la pionefrosis, en la cual el paciente debemos tener en cuenta sus antecedentes, la sintomatología, la presencia de leucocituriciuria, leucocitosis con desviación izquierda. En el urograma vamos a ver aumento del volumen renal, borramiento del psoas, las litiasis, podemos ver retardo o ausencia de eliminación, dilatación de cavidades propiamente del riñón. Y en la ecografía podemos ver hidronefrosis con elementos celulares, sobre todo que pueden estar en suspensión. Otro de los cuadros y que ustedes van a observar durante la práctica van a ser la presencia de accesos renales hiperinefríticos, en los cuales se van a dar estos ya sea por una implantación por vía hematógena, sobre todo en aquellos pacientes que pueden estar cursando con una infección, una sepsis por estafilococo aureus. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pacientes que están cursando con cuadros de endocarditis, pacientes que son usuarios de drogas endovenosas, en cuyo caso la implantación o ubicación de este absceso va a ser a nivel cortical. Un ejemplo de estos pacientes, ¿quiénes son los pacientes que están recibiendo quimioterapia? ¿No? Infusiones ascendentes por gram negativos en pacientes que ya tienen anomalías a nivel de la vía urinaria per se, o sea, portando cuerpos extraños per se, pacientes que tienen cálculos o pacientes que tienen obstrucción de la vejiga porque tienen una alteración en esta. Asimismo, el tratamiento en este tipo de pacientes es tratamiento antibiótico y drenaje del absceso. Las pielonefritis enfisematosas son cuadros que ahora último se están volviendo muy frecuentes, también porque ahora ya se piensa más y se sabe más sobre ese cuadro. Tienen una mortalidad que puede llegar al 40%. Mayormente se va a presentar en pacientes diabéticos, diabéticos o inmunodeprimidos, y que se va a caracterizar por presencia de áreas de necrosis y gas en el parénquima renal. Eso es lo característico. Y el paciente se muestra muy tóxico, como un paciente con un absceso. Los microorganismos mayormente que se presentan más son la infección por E. coli. Dentro de los hallazgos radiológicos, el hallazgo típico, presencia de gas intrarrenal o perirrenal cuando le realizamos una tomografía a nuestro paciente. El tratamiento también es tratamiento de amplio espectro y a la larga es el drenaje quirúrgico en algunos casos, dependiendo, o si hay mayores de compromiso renal, es la nefrectomía total. Las pielonefritis santulogranulomatosas van a ser posteriores a un cuadro de una pielonefritis crónica y se debe a que este paciente puede haber presentado infecciones recurrentes urinarias, ¿no? Dentro de las patologías complicadas, infecciones urinarias complicadas que pueden llegar a presentar estos cuadros, son aquellos pacientes que tienen como antecedentes litiasis o uropatías obstructivas. ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Igual, ¿no? El cuadro es muy característico, ¿no? Dolor en el flanco, fiebre, malestar general, hiporexia, pérdida de peso. Entonces, si ustedes ven, desde una pielonefritis nos puede condicionar todo. Y la pérdida de peso ya se ve en estados más crónicos, como son las pielonefritis antiuronomatosas. ¿Cuál es la presentación atípica? Porque desarrolla una amiloidosis secundaria a un síndrome nefrótico, ¿no? El diagnóstico es a través de la tomografía, donde se va a observar un riñón que está desestructurado y en algunos casos aumentado de tamaño. La histología se va a dar que vamos a encontrar
cuando se hace exéresis de este riñón, porque a la larga este paciente pierde riñón, son presencia de macrófagos cargados de lípidos, característicos de las células xantomatosas. El síndrome uretral mayormente se va a presentar con más frecuencia en pacientes mujeres que pueden presentar disuria y frecuencia miccional con presencia de piuria. El urocultivo en algunos casos puede ser negativo o su bacteriuria va a ser menor de 100.000 colonias. Dentro de los agentes que mayormente pueden presentar o ocasionar este síndrome uretral, vamos a tener a las infecciones de transmisión sexual, ya sea por clamidia, por uroplasma, por gonococo o herpes simple. Debemos pensar en esta sintomatología, en que esta patología se está presentando en un paciente joven que tiene esa sintomatología, que su instalación ha sido lenta, solapada, mayor de 7 días y que no tiene los signos característicos de una inflamación vesical, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta en aquellos pacientes que han hecho cambio de pareja sexual últimamente o cuya pareja esté presentando signos de uretritis, ¿no? ¿Y qué es la uretritis? La uretritis se presenta mayormente por enfermedades de transmisión sexual y se va a caracterizar por presentar disuria de una aparición solapada de más o menos una semana de duración o que el paciente tenga antecedentes de promiscuidad. Asimismo, en los cuadros de vaginitis debemos tener en cuenta también porque estos pueden producir o pueden predisponer luego a infecciones urinarias en los pacientes, que se va a caracterizar, sobre todo per se solamente en mujeres, ¿no? Por presentar estas pacientes flujo vaginal anormal, dispareunia, prurito genital, pero que no suelen tener piuria. Dentro de los síndromes urinarios infecciosos debemos que tener en cuenta a las uretritis agudas gonocócicas debido a la invasión de la mucosa uretral por el gonococo, que su agente patológico va a ser la Neisseria gonorrhoeae y que se puede presentar en pacientes que han tenido contacto sexual 48 a 96 horas antes a que presente el cuadro. En el varón se va a observar una secreción blanca o purulenta y ardor al orinar. Esta secreción blanca o purulenta va a ser a través de su uretra y la mujer va a presentar secreción vaginal purulenta y dolor, ¿no? El diagnóstico va a ser la clínica, el examen físico, los antecedentes del paciente y una toma del gran de este exudado, de esta secreción, y en la cual se va a poder visualizar los diplococos gram negativos intracelulares. Entonces, debemos ver en qué tipo de pacientes nosotros sí o sí debemos hacer urocultivos, ¿no? Infecciones del tracto urinario baja, no con urocultivo, no. Sí, ¿en qué tipo de pacientes? Pacientes que tienen una vida sexual activa, que cursen con un cuadro atípico, que tengan ya falla en el tratamiento de corto uso y que se encuentren infecciones del tracto urinario recurrente, cuyo cultivo positivo sea más de 100.000 colonias o cuando es per se, se toma una muestra propiamente del chorro urinario, y si en todo caso se va a hacer un cateterismo, basta con 100.000 colonias para ver que esta sea positiva. Entonces, esto es básicamente lo que les quería decir sobre infección